Pero 1865, en Valladolid, es cuando nace este niño que le ponen el nombre del santo del día, que era 11 de agosto, que ahora es Santa Clara, pero entonces Santa Clara era el 12, y el 11 de agosto es un mártir romano que se llama San Tiburcio, que nace, como digo, en 1865, pues es un muchachito normal, un niño que su infancia transcurre entre juegos, su padre era tejedor, se murió enseguida, tenía él, pues no me acuerdo los años, pero muy pocos, y... no, está bien, y tenía eso, no tenía ni 5 años él cuando se murió su papá. Total, que la hermanita era buena, era bondadosa y eran niños buenos, y él pues jugaba, le gustaban incluso los toros. Total, que cuando era niño, ya empezó a ser adolescente, le pareció que tenía vocación de sacerdote. Se fue al seminario de Valladolid y para poder pagarse los estudios hizo una cosa que entonces hacían algunos seminaristas, que era entrar de fámulo. Fámulo es una palabra latina que significa criado, y el rector tenía un chico que le ayudaba, le hacía la cama, le preparaba la habitación, le ayudaba en las cosas que necesitaba. Y por hacer eso, ese muchacho pues no tenía que pagar los estudios. Y dicen que no fue como seminarista. Es bonita la vida de este hombre porque te vas viendo cómo Dios, nuestro Señor, va formando las almas poco a poco. Y que eso de que nos presenten los santos tan santos desde niños no suele ser verdad. Entonces de seminarista fue bastante travieso y fue poco aplicado como estudiante. No suspendía, pero tampoco sacaba las notas buenas que tenía que sacar. Y bueno, ¿qué pasó? Que con 17 años ha terminado ya los estudios de latín en el seminario. Y él quería ser sacerdote, pero como tenía muy poco dinero su mamá, que se había quedado viuda y eso, él se marchó del seminario, pero para seguir una cosa que existía entonces, seguir siendo seminarista externo, ir a hacer los exámenes, ir a tener sus charlas con los superiores, pero no viviendo en el seminario. ¿Por qué? Porque así podía coger un trabajito que le permitía pagarse los estudios. ¿Y el trabajito cuál fue? Sacristán de monjas, en un convento de Valladolid de dominicas, San Felipe de la Penitencia, que desgraciadamente ha desaparecido hoy como tantos conventos, que es en el que luego ya veremos lo que pasó. Tengamos en la memoria ese nombre, las dominicas de San Felipe de Valladolid. A esa dominica entonces, como se necesitaban sacristanes para muchas cosas y en todas las iglesias los había, las monjas no podían salir a la iglesia de ninguna manera, pues entonces el joven Tiburcio iba a ser el sacristán de aquellas monjas. ¿Qué le pasaba? Que se quedaba dormido muchas mañanas. Cuando se quedaba dormido, la riña de las beatas que estaban esperando en la puerta o de las mismas monjas, pues temblaba el misterio. Pero luego le querían mucho porque veían que era muy piadoso, muy bondadoso y muy temeroso de Dios en su comportamiento, muy formal. Total, que aparte de ese ser sacristán de monjas por la mañana temprano, la mayor parte de su vida la pasaba en el seminario, yendo y viniendo, haciendo los estudios, y así llega a ordenarse. Pero antes de ordenarse, entonces para ser párroco se opositaba, se hacía unas oposiciones a concurso de las diversas parroquias que había. Y él ganó, antes de ordenarse de sacerdote, una parroquia pequeña de un pueblo de Valladolid, que se llama Villanueva del Duero. Le dieron aquella parroquia, se ordenó de sacerdote cuando él tenía 25 años, que todavía le faltaban 3 o 4 meses para cumplirlo. O sea, con 24 y medio largo, hizo un cantemisa muy humilde, invitó a un amigo nada más, sacerdote, y a su madre y su hermana, comieron los 4 el día del cantemisa, todo muy pobre, y estuvo en ese pueblo de Villanueva del Duero 3 años.
Al cabo de los 3 años, cuando ya tenía él casi 28, le dijo un amigo sacerdote que tenía en el pueblo vecino: mira, te vas a morir de asco aquí. Hay una oposición a unas parroquias de Ávila que son mejores. Preséntate a la oposición. Y él se presentó y le dieron la parroquia de un pueblo cerca de Arenas de San Pedro, por ahí por la Sierra de Gredos. Se llama Pollales del Hoyo. Y ahí estuvo casi 9 años de cura. O sea, tenemos a uno de tantos que es seminarista normal, muchacho normal, entra en el seminario, se ordena de sacerdote y va de un pueblo a otro, y así estuvo él en 2 pueblos. Uno de Valladolid y otro de Ávila. 12 años en total. Empezó a trabajar mucho en Ávila, en el pueblo aquel de Ávila, con los niños, con los enfermos, tuvo sus desilusiones, tuvo sus decepciones, se fue a hacer unos ejercicios espirituales, los jesuitas le hablaron mucho del corazón de Jesús, empezó a promover en su parroquia el apostolado de la oración, el corazón de Jesús, y ese amigo suyo, que le había dicho que hiciera oposición, dice: ¿sabe lo que tenemos que hacer? Ponernos a estudiar un poco, que seamos doctores en teología. Se presentaron los dos al seminario de Toledo, que es donde entonces se iba, y fue doctor en teología. O sea que fue un hombre también preparado. Y estaba allí en el pueblo, pues como uno de tantos curas de pueblo, trabajando bien. Pero ¿qué pasa? Cuando él tiene 34 años, se muere su madre. Él vivía con su hermana y su madre. A partir de aquí cambia todo. Y a partir de aquí van a venir cosas muy interesantes que nos enseñan a nosotros cómo en la vida de todos los santos y en la nuestra siempre hay un antes y un después. Y hay un momento que Dios te espera para que se lo des todo. Aunque luego a partir de ese momento no vas a empezar a ser un santo total, pero ya te has tomado la vida más en serio. Él se muere su madre. Miren, hay un poeta español que se llama don José María Pemán, que dice: a una madre se la quiere siempre con igual cariño, y a cualquier edad se es niño cuando una madre se muere. Entonces se muere su madre y se quedan lo mismo don Tiburcio que su hermana Gregoria, traspasados de dolor porque su madre era el alma de aquella casa. Los últimos años de aquella señora, ellos no habían podido salir, no tenían vacaciones, no habían salido de ese pueblo perdido en la Sierra de Ávila durante 9 años. Y la vida de don Tiburcio era de un cura bueno, pero sin grandes apostolados. Entonces se muere su madre. Y deciden que se van a ir juntos a Lourdes, al cabo de tantos años de no salir. Y que al volver de Lourdes, de estar con la Virgen, van a parar en Loyola a hacer los 2 ejercicios espirituales. Él los hace en la casa de los jesuitas y ella en un hotelito yendo a la iglesia de los jesuitas. Hacen aquellos ejercicios, muy bien, se ha muerto su madre, es un desprendimiento, hacen ejercicios, una revisión de vida, vuelven al pueblo. ¿Qué es lo primero que se encuentra en el pueblo cuando ha vuelto? Que le han limpiado la casa enterita. Se la habían robado completa, lo poco que tenía, y él sufrió una desilusión muy grande, porque dijo: esto ha sido mis mismos feligreses, porque ¿quién iba a saber cómo se entraba en casa y lo que yo tenía? Eso le dolió mucho, eso fue un desengaño grande. Y entonces él recordó una palabra que sintió en su corazón a la muerte de su madre. Y aquí es donde viene el antes y el después de la vida de este hombre. Por eso le había dicho a su hermana: vámonos a Lourdes y vámonos a hacer ejercicio. ¿Qué es lo que él había ido a rumiar en aquellos ejercicios espirituales? Pues que cuando se murió su madre, él dijo: a mí ya no se me muere nadie más en este mundo, porque el que va a morir a todos soy yo. Yo voy a morir a mí mismo y a todo. Así que no hay peligro de que sienta la falta de nada ya en este mundo, porque voy a morir yo. Y entonces, más tarde dirá: yo a partir de la muerte de mi madre temía condenarme, porque me daba la gran vida, que no es verdad, porque vivía como un buen sacerdote, pero en fin,
tenía sus gustos, su tranquilidad, no era una vida de mucho trabajo, cómodo allí en su pueblo, por la noche jugaba las cartas con el maestro y el boticario y el alcalde, en fin, estaba tranquilito. Y decía él, como yo me daba la gran vida, temía condenarme. Bueno, bajan de Lourdes antes de llegar al pueblo y ver la casa robada y paran en Valladolid, donde habían vivido, donde él había sido sacristán. Y le dicen las monjas que ahora se irá usted jesuita. Y dijo, de esta depende. Pues vuelven a casa, se la encuentran robada, la recomponen como sea, como pueden. Y un día, después de cenar, están los dos al amor de la lumbre, haciendo lo que se hacía antes cuando no existía, gracias a Dios, la televisión. Rezando el rosario y leyendo el año cristiano del santo del día siguiente, la vida del santo del día siguiente. Y está Gregoria leyendo el libro y de repente lo cierra así y le mira a su hermano, después de que habían venido de Lourdes, de Loyola de hacer los ejercicios, de las monjas de Valladolid que le dijeron si iba a ser jesuita, del robo de la casa que se encontró. Dios te va preparando con muchas cosas. Entonces ella cierra el libro y dice, ay Tiburcio, las cosas que hicieron los santos por nuestro Señor, y tú y yo aquí estamos sin hacer nada. Le dijo a su hermano sacerdote. Su hermano la miró, se le llenaron los ojos a los dos de lágrimas, y entonces, ¿qué pasó? Que los dos se dijeron lo mismo. Dice Tiburcio, pues sí, estamos sin hacer nada, pero yo llevo pensando mucho tiempo, desde que se murió mamá y desde que me fui a los ejercicios, que yo, como dijeron las monjas en el locutorio, me voy a ir jesuita. Pero claro, me da pena contigo. Dice, no, por mí no tengas pena ninguna. Yo ya tengo decidido, y no me atreví a decírtelo también por no dejarte solo, que yo me voy a las dominicas de Valladolid, del convento donde él había sido sacristán. No me digas que con tu edad tenía 44 años. Bueno, pues yo te lo voy a arreglar, dijo él. Se pone él al habla con las dominicas de Valladolid. Miren, tengo una señorita que parece que quiere ser religiosa de ustedes, se dirige conmigo y quiere ser pretendiente ahí. Le dijo, ¿quién? Dice, ¿cuánto es la dote? Bueno, la dote son a principios de siglo, era un buen dineral, 5.000 pesetas. 5.000 pesetas son ahora 30 euros. Pero entonces, hace un siglo y pico era un dinero cuando entró usted en el convento, 5.000 pesetas, se compraba una nevera con eso. Bueno, pues, dice, son 5.000 pesetas. Dice, pero ¿cuántos años tiene la pretendiente? Dice, pues tiene 44 años, que entonces era muy vieja, 44 años. Uy, eso es muy mayor, esa pretendiente para nosotras. ¿Sabe tocar el órgano? No, no sabe. ¿Es buena cantora? Tampoco. Total, que no hay por donde le perdonemos el dinero. Pues la dote son 5.000 pesetas, pero si tiene más de 40 años, son bastantes miles más. Y le dijo don Tiburcio, pues mire usted, la pretendiente es muy buena, ya les diré yo quién es, pero o la reciben ustedes por 5.000 pesetas o se quedan sin ella, porque él no tenía más, porque él había dado mucho a los pobres, no había hecho capital ni tenía nada. Total, que las monjas arriaron la bandera que recibían y le dijo, pues es mi hermana. Entró su hermana, se puso el nombre de Carmen de San José y le dijo él a ella, cuando traspasó la puerta a arreglar, Gregoria, hasta el cielo, ya no nos vamos a ver más. Yo me voy a quedar, antes de irme a los jesuitas, que ya pidió permiso a su obispo, unos días aquí en Valladolid por ver si cuajas o no cuajas, porque con tu edad vamos a ver lo que pasa. Como a los 15 días ella había encajado muy bien y le dieron el hábito enseguida, porque entonces el postulantado no era obligatorio,
él ya se marchó a la compañía y nunca más la vio su hermana. Nunca más. Es más, que pasó por Valladolid 2 o 3 veces en el tren, recorriendo lugares que iba a predicar, y no quiso bajarse, ni porque habían hecho los dos el sacrificio por su santificación. Total, que él entró jesuita. Hizo su formación en Granada toda, con la humillación que supone un hombre que llevaba 12 años de sacerdote, que era doctor en teología, ponerse con los chiquillos de 18 o 20 años o de 15, los novicios, a aprender todo. Se humilló, se dejó guiar por los superiores, enseñar y de todo. Luego le mandaron a hacer sus primeros ministerios a Murcia. Y allí ya, como era sacerdote, empezó a hacer sus ministerios. Y de Murcia le mandan a Málaga. Y en Málaga, quitando un año que le mandaron a Cádiz, pero volvió enseguida a Málaga otra vez, pues en Málaga desarrolló una actividad increíble. Es un hombre que se murió, que le faltaba un mes para cumplir 61 años, murió 60 años, vivió, pero es increíble cómo ese hombre hizo todo lo que hizo. Fue un apóstol, sobre todo, del corazón de Jesús. Iba a las cárceles, iba a los hospitales, iba a los corralones de Málaga. Los corralones son como unos patios de vecinos enormes, con muchas habitaciones alrededor que allí viven como hacinados, sin higiene, sin cultura, sin nada. A veces le recibían a él tirándole ratas muertas y piedras. Y él iba, se los ganaba a todos, ponía una escuelita que siguiera allí el maestrito el tiempo que fuera, les enseñaba cultura y sobre todo les evangelizaba. Misiones populares, que entonces iban por los pueblos y se estaba 10 y 12 días dando misiones populares, matándose en aquellos 10 días, predicando, evangelizando. Llevaba otro padre con él, confesando los hombres hasta las tantas, dormía 2 o 3 horas, se cuidaba poco, porque él cuando llegó a Málaga ya hizo los últimos votos como jesuita, le dijo al corazón de Jesús: dame 10 años de vida y yo me mataré por tu gloria. Y entonces el corazón de Jesús se pasó, le dio 14 años de vida y él se mató. Tanto se mató que al final se murió en 8 o 10 días, que cogió una bronconeumonía y dijo, cuando entró a la residencia que le llevaron en un coche, dijo: ya no hay sujeto, está todo destrozado, he forzado tanto la máquina que ya no da más de sí, me he dado prisa en vivir. Como he puesto yo el título a este libro, me he dado prisa en vivir, ya me entrego. ¿Qué será cuando nos acaricie el corazón de Jesús? Le decía cuando fue a verlo 2 veces en su habitación, su gran amigo y su gran colaborador, otro santo, San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados. Estuvieron juntos en Málaga, colaboraron uno con el otro. Señor obispo, vuestra ilustrísima ha pensado lo que será cuando nos acaricie el corazón de Jesús en el cielo, cuando le veamos. Bueno, como era tan santo, tuvo mucha dirección espiritual, sobre todo de señores y de señoritas de la mejor sociedad malagueña, gente aristócrata, rica, que ponían a su servicio no solo sus dineros, sino sus personas. Y esas señoritas se iban con él a los pueblos, que él le daba mucha pena ir a una misión popular y tenerla que dejar a los 10 días o 12 días. Y decía, aquí se requeriría una continuidad. ¿Quién le dio esa continuidad? Esas señoritas, que luego hoy se llaman, no son consagradas ni monjas ni nada, pero son entregadas a esa obra, se llaman misioneras de las doctrinas rurales. Entonces ellas iban al pueblo donde el padre Arnaiz, que era su padre espiritual, había estado. Él se marchaba a otros lugares y ellas se establecían allí. 1 año, 2 años, continuando con la evangelización. La jefa un poco de todo aquel grupo era una joven que buscaba a Dios totalmente, de la aristocracia asturiana. Se dirigía con un jesuita y le decía: mire padre, yo tengo unas ansias de ir por el mundo entero contagiando el fuego del corazón de Jesús. Y ese padre jesuita le dijo: pues yo la voy a poner en contacto con otra chica dirigida mía que tiene las mismas ansias, que está viviendo en Belmez, en Córdoba. Total, que María Isabel se vino a Belmez, se dedicó a vivir con la otra. Y no sacaban nada en claro.
Y la otra le dijo, ¿sabes tú quién es el que nos va a organizar estos deseos que tenemos nosotros de apostolado? El padre Arnaiz. Se fueron a Málaga, hablaron con el padre Arnaiz y el padre Arnaiz les dijo, ¿ustedes están enamoradas de Jesucristo? Pues le queremos con todo nuestro corazón. ¿Ustedes están dispuestas a comer mal como Él, a dormir mal como Él, a vestir mal como Él, a pasar penalidades e incomprensiones como Él? Pues Padre, si Él nos da su gracia, pues ustedes se van a ir a un pueblo perdido en la Sierra de Málaga que viven como los salvajes, que no tienen cultura, porque hace un año en España era una pobreza tremenda. No tienen cultura, no tienen fe. Se van a ir allí, a una choza a vivir para evangelizar. Unas señoritas de la alta sociedad. Se fueron allí, 3 o 4, a la Sierra de Gibralgalia. Y un día María Isabel bajó a Málaga. No tenían ni misa, solamente los domingos, en bestias, en mulas o lo que fuera, tenían que ir a Pizarra, que era el pueblo que estaba al lado, tardaban 2 horas y otras 2 horas en volver. A diario no tenían ni misa, pero tenían sus turnos de oración, su vida de piedad, y venga a enseñar a aquellos niños, a aquellos hombrotes, mujeres, analfabetos, evangelizando. Y una vez María Isabel bajó a Málaga, echó el día en bajar a Málaga, a ver al obispo don Manuel González. Y le dijo don Manuel González, que ya es santo también, dijo, qué pena me da de ustedes, las penalidades que están pasando allí. No, padre, no se preocupe, si la gente nos lleva comida, en fin, ellas se hacían su comidita, viviendo muy pobremente. Sí, pero ¿sabe lo más pena que me da de ustedes? Que no tengan el Santísimo Sacramento. Y le dijo ella, pues eso lo puede remediar usted, está en su mano. Claro, pero allí, en aquel sitio tan incivil, que aquello es como la selva, dice, yo le aseguro a vuestra ilustrísima que con tal que nos dé permiso, que sería el mayor consuelo para nosotras, yo prepararé una capilla muy bien, de manera que el Señor esté dignamente. Ella, una de las chozas del pueblo, la revistió de damascos, hizo traer de Asturias un oratorio que tenían sus padres, de Granda, muy bueno, y lo instaló allí. Y entonces don Manuel González mandó un sacerdote a inspeccionar si efectivamente aquello estaba digno. Cuando el sacerdote iba por el camino, por unos barrizales, decía, pero ¿cómo yo voy a dar permiso a estar aquí el Señor? Y cuando llegó arriba vio lo que habían preparado, se le caían las lágrimas. Y vio la gente del pueblo suplicando que estuviera allí. El Señor, Señor, como decían los malagueños. No era que tuvieran misa, porque misa no podían tener, pero el Santísimo allí puesto. Pues todo eso surgió al calor del padre Arnaiz, que todo aquello lo fomentaba, como digo, novenas por todos sitios, ejercicios espirituales incansables, misiones populares, las cárceles, los corralones, los hospitales que curó hasta enfermos incurables que le ponían la mano. Ejercicios para religiosas dio incontables, porque éstas lo asediaban. Tanto que él decía que su superior lo defendía de ellas, sobre todo en los últimos años de su vida, en que casi solo salía ya a misiones y por mandato del provincial. No obstante, en Málaga capital, predicó ejercicio en casi todos los conventos, y en algunos varias veces, y cuando iba a misiones o a novenas por los pueblos, aprovechaba para darlos a los monasterios que hubiera. A veces, lo cual es bien trabajoso, en más de una comunidad a la vez. Por ejemplo, al ir a Antequera, aquí al lado, por eso hablo de él, porque él misionó por todo esto. Aquí vino a misionar a Lucena, a Cabra no, a Lucena, a Puente Genil, a Montilla, a Castro del Río, ahí tengo yo los pueblos de Córdoba donde fue, a Córdoba capital. Aquí es que venían los redentoristas. Aquí no, fue a Lucena, me parece. Bueno, pues fue a Antequera y para dar ejercicio a las carmelitas descalzas. Se enteraron las dominicas. Hay muchos monasterios. Y se los pidieron también. Pero es que él tenía que predicarlos también a las calzadas.
Y por si fuera poco, aquellos mismos días predicaba un triduo a señoras y daba pláticas a otras religiosas y a obreros. Como entonces las comunidades eran numerosas, para confesar a todas las monjas, el padre comía en 5 minutos. Y así le daba tiempo. Era una persona que fue un verdadero fenómeno de la naturaleza y de la gracia, porque la naturaleza Dios se la concedió muy fuerte, que era su apariencia no era tan fuerte, pero Dios le concedió una naturaleza enorme. Y sobre todo la gracia de Dios y el amor de Dios que podía tanto en él. Era exigente, sin buscar quedar bien con quienes lo llamaban, sino solo transmitirles la voluntad de Dios y el espíritu del Evangelio. Por eso decía a las reparadoras de Málaga, una de las comunidades que más frecuentaba: me encontraréis quizá exagerado, fuerte, que aprieto, pero hijas, tenéis vuestras reglas. Y eso les piden. Yo no sé hablar de otro modo. Si os da miedo oírme, no me llaméis. Pero ante la evidencia de su ternura espiritual, de la unción de sus palabras y de su extraordinario fervor al celebrar el santo sacrificio, todas continuaban llamándolo, considerando un verdadero don de Dios el que pusiera en el camino de su vida religiosa al padre Arnaiz. Las que no lo habían tratado antes, a veces lo recibían con cierta prevención, pensando que sería demasiado rígido, pero en cuanto la superiora lo saludaba y se sentaba a tratar con él el horario de los ejercicios, cambiaban inmediatamente de parecer. Además, era muy paciente cuando tenía que esperar a que llegase alguna religiosa rezagada por haber estado sirviendo en el refectorio a la comunidad, o cuando tardaban en llevar las llaves para que pudiera salir de algún aposento o entrar en el confesonario. Desde el primer encuentro les dejaba la impresión de un hombre bondadoso y accesible, tanto que incluso las religiosas más tímidas acudían a él con toda libertad porque les parecía un trasunto de nuestro Señor. Su único afán era convencer a las monjas de la belleza de su vocación y llenarlas de ese Espíritu de Dios del que tan poseído estaba él. Por eso, sobre todo al final de su vida, le salía de dentro repetir con una unción especial aquello del Salmo 33, «Gustad y ved, qué bueno es el Señor». Las monjas quedaban embelesadas y transformadas al oírle pronunciar, como relamiéndose con suma ternura, el nombre de Jesús y enseñar el trato íntimo y familiar con él, haciendo ver la necesidad de vivir constantemente unidos al Señor por más ocupaciones o preocupaciones que se tuviesen. Si la religiosa le decía que estaba seca y no lograba encontrar a Dios, él le replicaba con mucha comprensión y cariño: llámele, búsquele, acaríciele, pero dejarlo no, hija mía, eso nunca. Tanto que, sea por la volcánica imaginación femenina, sea por una efectiva transformación gestual y facial del Padre, ellas decían que parecía otro al hablarles del amor a Jesús. Le veían con una cara especial, y aunque él no era agraciado, ellas decían que le veían hasta guapo. Como su trato rebosaba a Dios, las monjas solían decirle que durante sus ejercicios se respiraba en la casa una paz especial. A una de ellas, con la humildad de los santos, él le respondió: no pierda usted cuidado. Mientras esté yo aquí, no se acercará al enemigo, lo tengo experimentado. Para que no se creyeran santas, sino que se tomaran en serio el serlo, este era el tenor firme y nada adulador de su magisterio con las religiosas. Y ahora voy a leer una serie de citas de las muchísimas que podíamos tener de los apuntes de sus ejercicios, pero sobre todo de las cartas que escribió, muchas que no sabemos nadie cómo le daba tiempo.
Las escribía en los trenes, en las estaciones, encima de las rodillas, que entonces no había bolígrafo, era con pluma o con lápiz. ¿Cómo le daba tiempo a escribir? Es un hombre increíble en su vida y cuando lean la vida entera se quedarán convencidas. Miren, cosas que decía a las religiosas. Atención, que son fuertes. El día de la cuenta general será de gran confusión para los religiosos. La vida de muchos seglares, aun en el mismo sentir la separación de sus seres queridos. Quiere decir, los seglares nos dan ejemplo en muchas cosas a los religiosos. Empezando por sentir estar separados de sus seres queridos. Nos dan ejemplo a los religiosos. Temamos al Señor, que quiere castigarnos y purificar así a su iglesia, porque hace mucho tiempo que se está quejando de los que le estamos especialmente consagrados y no le queremos hacer caso. Hay religiosos que solo conocen al Señor de oídas, como algunos personajes históricos. Si usted le quiere a Jesús y se adorna como Él pide de sus esposas, usted será su verdadera esposa. Una ansia grande por evitar siempre lo que le desagrada y por hacer cuanto le da gusto. Y no tardando, verá otros horizontes. Con una mediana virtud no se puede ser religiosa. Piense no solo en ser religiosa, sino buena religiosa. A otra le dice en una carta, porque él siempre primero animaba y reconocía lo bueno, pero luego ponía la verdad. Y le dice a esta otra, usted tiene amor a la virtud y grande gracias a Dios, pero una falta de energía para todo que la incapacita para ofrecer con juramento a Dios lo que pide la vida religiosa. ¿Con qué flojedad y poco empeño sirve al príncipe y señor que deseaba se fijara en usted y la eligiera por esposa? ¿Verdad? El Señor nos ha elegido, nos ha amado de toda la eternidad. Tú entras en un convento, te ilusionas, tomas el hábito, haces la profesión y luego, ¿con qué flojedad se sirve al Señor? No se va a la religión en primer término a santificar a los otros, sino a santificarnos nosotros. Y es frecuente que nos preocupemos más del bien o del mal de los demás que del propio. Y si nosotros no nos sabemos ordenar, ¿cómo vamos a ordenar a los otros? Persuádase de que para ser religiosa se necesita humildad y obediencia. Esto es tan verdad que Santa Teresa llega a decir, el no ser obediente es no ser monja. Que el no ser obediente es estar como una solterona en tu piso haciendo tu santa voluntad. Persuádase que para ser religiosa se necesita humildad y obediencia, claro, porque si no hay humildad no hay obediencia. ¿Tiene usted de sí mejor concepto que el que se merece? Le dice a una monja. ¿Tiene usted de sí mejor concepto que el que se merece? Lo mejor que le puede pasar es que le pongan de manifiesto esta verdad. Pero a eso se resiste su naturaleza. Otra, atención, que este hombre busca gente santa, Sería un bien grande para su alma que los superiores hicieran menos caso de usted y de su salud. Así, lo que creyera necesario, lo pediría usted humillándose. Y de la otra manera lo acepta como condescendiendo con los mandatos de los superiores, con lo cual alimenta su amor propio. Usted no se meta mucho en lo que han de hacer en ninguna cosa, porque usted no es nada en la casa, ni le toca dar consejo. Se vive muy cómodo así, muy feliz, Deje que los superiores digan, usted no se meta.
No le toca. El Divino Maestro marca los caminos, pero el alma no siempre los ve. A veces se cierra en su inutilidad, se forja un laberinto y haya contradicción entre su conciencia y los mandatos de los superiores, y se acobarda y encoge e inutiliza para todo. Por el contrario, si se aprovecha de aquella luz, se alienta a servir al Señor en humildad y espera de los inconvenientes que prevé minas de rico metal con que labre su corona y se esfuerza en correr en el camino del propio conocimiento y humildad. Mire qué gracioso esta otra carta. El demonio le dice: en tu casa eras la sultancilla. Sin pretenderlo tú, todo el mundo se te rendía y alababa. Y aquí no deslumbras ni descuellas, no vas a pasar de una monja vulgar. Eso dice el demonio. Y él dice: ¿a qué viniste a la religión? ¿No fue a seguir a Cristo en el negarte a ti misma y en tomar tu cruz? Pues arriba, que la vida es corta y el premio grande. Déjese del cuidado de si morirá o vivirá. Vea cómo puede seguir a la comunidad en todo lo que no la manden que se exceptúe, a ver si se muere o sana. Ser religioso es, qué poco se dice esto hoy, una verdad tan simple, tan elemental, sin la cual no hay verdadera vida de consagración evangélica, que poco se dice y hasta a las pobres monjas se les predica poco. Y si viene alguien que lo predica, uy, este hombre ya está fuera de estos tiempos, este hombre es muy exigente, pues eso es lo que han dicho los santos todos. Ser religioso es aborrecer lo que el mundo ama y amar lo que el mundo aborrece. ¿Se acabó? Las cosas de la religión son al revés de las del mundo. Van por camino opuesto. Así ya sabe que para seguir a Cristo hay que volver la espalda al mundo. Pero claro, también anima para que no parezca que el ser religioso es con la lengua fuera, sino que dice: la vida religiosa es dulce y suave. La carga ligera, dice el Señor, pero no se la quiera echar toda de una vez, guarde los bríos para después. Eso es inteligente también. La carga del corazón de Jesús es ligera, pero aún así hay que llevarla como podamos, poco a poco. Hay monjitas que las teclean durante la formación y después son una tecla que hace danzar a todo el que anda a su lado. Sea sencilla con su superiora y no se encierre, que eso pretende Satanás. ¿Cuántas veces nos han dicho esto y qué poco nos convencemos? Tentación confesada, tentación vencida. Tienes una tentación, aunque sea con la misma superiora. Y de madre, ¿sabe lo que me pasa? Que no la soporto a usted. Pues a partir de ese día empieza a quererla. No se puede uno encerrar en sí mismo, que eso es el demonio mudo. Sea sencilla, abierta, y el Señor le ayudará mucho. Como empieces a tener una tentación de lo que sea, por muy vergonzosa que sea, confiésate. Pero además de confesar fuera del sacramento, de mujer a mujer con tu superiora te va a ayudar mucho a hablarlo. Porque el confesor te va a dar una palabrita, te va a dar... Pero a quien tiene la gracia de estado, a la superiora, hay que decir, y entonces se va todo. El Señor recompensa, porque es un acto de humildad. Porque con el confesor, con la rejilla por medio, él no te conoce, él se va, pero la superiora que está viviendo contigo a veces es un acto de humildad. Eso, pues sea sencilla, y el demonio huirá. Las religiosas ya tienen marcados los caminos que han de seguir en su regla y constituciones. Y en lo demás,
el mandato de sus superiores. Así, el director apenas tiene nada que hacer, sino ayudarlas en alguna desolación de espíritu. Una religiosa que de veras quiere ser humilde no necesita directores más que los que Dios pone a su alcance, porque si desea ser humilde, buscará la humillación. Pues no hay otro camino para venir a este término. Esta no temerá decir sus faltas, sus dudas e ignorancias a cualquiera, porque desearía que todos las supieran. Y no hay tanto que mirar si las digo a este o al otro. El padre Arnaiz dio ejercicio a muchas comunidades de monjas. Y en una ocasión, 2 años antes de morir, él le pide a una monja que vaya a dar ejercicio a su comunidad. Su comunidad estaba un poco lejos, mal comunicada de trenes, que entonces lo que había trenes malos de aquello. Y él estudió las combinaciones de trenes y tardaba 2 días en ir a aquella comunidad y otros 2 días en volver, claro. Y le escribe a la monja: no me decido a ir porque no veo que sea de mayor gloria de Dios perder 2 días de ida y otros 2 de vuelta para solo unos ejercicios a monjas que suelen quedarse como estaban. En fin, pensemos que esta queja se debió a un momento de desaliento del que no están inmunes los santos, porque en realidad lo que él pensaba de los ejercicios de las monjas lo refleja en esta frase de una carta a otra comunidad. Supongo que habrán hecho ejercicios según costumbre y estarán ardiendo en el fuego del amor divino. Así sea. Su afán era el corazón de Jesús. No tenía otro. Murió relamiéndose con el corazón de Jesús. Y miren cómo murió. Llegó con la máquina estropeada, como él decía, a su residencia de Málaga. Y entonces el hermano enfermero que le recibió dijo el padre Arnaiz: hermano Jiménez, ahora ya me entrego. Le acostaron enseguida, subió los 2 pisos a pie de escalera donde estaba su celda, a mitad se paró en el oratorio a saludar al Santísimo, de rodillas un rato sin apoyar, iba ya casi muriéndose. Lo metieron en la cama y le dijo al enfermero: estoy muy mal, me voy al cielo, me muero. Quiero salvar mi alma, quiero ir a descansar al cielo. Mire usted lo que marca el termómetro. Mucho, padre, señala 40. Y entonces él dijo: lo que Dios quiera. Señor, no rehúso vivir, si lo queréis, hágase vuestra voluntad. Él le había escrito a una religiosa muy enferma que deseaba mucho irse al cielo. Le había escrito: sonreír a la muerte cuando se está en fervor es natural. Pero un ánimo esforzado como yo deseo el de usted, dice con San Martín de Tours, no renuncio al trabajo. Si puede usted dar algo de sí y gastarse y deshacerse en bien de las almas, deje la sonrisa a la muerte y deshágase en servicio del Señor. Bueno, pues así pasó él sus últimos días. A veces por la noche el enfermero le oía suspirar: ¿cuánto cuesta morirse? Y fueron los médicos a ver si le aliviaban y él decía: miren, doctores, nadie se muere hasta que Dios quiere. Y cuando Dios quiere son inútiles todos los médicos y todas las medicinas. ¿No ven ustedes que no hay sujeto, que está todo destrozado? Y la verdad, quedarme así en esta vida para no servir para nada como un zángano, me he dado prisa en vivir. He trabajado cuanto he podido, ya me recogerá el Señor. Cuántas batallas he tenido que sostener por su gloria. Así que, hermano, le decía al enfermero, es tontería lo que hagan. Yo me muero y no hay más. Fue a visitarle un padre
esto eran los 2 últimos días, que estaba ya casi en agonía, fue a visitarle un padre de aquellas tonterías que decimos a los enfermos. Y le dijo, pero bueno, padre Arnaiz, si tiene usted que dar mucha guerra, si de esta no se muere usted. Y él, sonriendo, le contestó, pues sí que viene usted a darme buenas noticias a estas horas. Porque él lo que quería era irse con el Señor. Le llevaban reliquias, porque los devotos las llevaban y que se las dieran los hermanos. Y le decía al enfermero, ¿para qué me trae usted reliquias si yo lo que quiero es morirme? Cuanto más pienso en el cielo, más fea me parece la tierra. Déjeme hablar con Jesús. Señor, rezaba él, ni con montes de oro que tuviera podría pagaros lo que os debo por tantas gracias, espirituales y materiales. Todo lo debo a estar en la compañía. Es un lujo de médicos y de medicinas. No merezco nada. Bendita sea tu misericordia. Y otro padre le dijo para animarlo, venga, padre Arnaiz, que en la primera misa que diga usted, en cuanto se levante, tengo que ayudarle yo en el altar. Y él le contestó, ya no diré más misas aquí abajo. Y otro padre le dijo, padre Arnaiz, los padres de casa no toman intenciones de misas, porque todas las están aplicando por usted. Y él contestó, eso está muy bien. Cuando dijeron al beato Diego José de Cádiz que se celebraban muchas misas por un sacerdote moribundo, respondió, dejad que le digan muchas misas, que también las ha dicho él. Tuvo una noche oscura sus últimos días, decía que sentía muy lejos a Jesús, que no le experimentaba su presencia, y hasta que ya en los últimos momentos el hermano enfermero le preguntó, ¿qué le duele? Que tenía la espalda llena de llagas y había llevado además cilicio casi toda su vida en medio de las misiones, muy mortificado. Y le preguntó, ¿qué le duele, padre? Y le contestó él, haber ofendido a Dios es lo que me duele. Y empezó a recitar el Te Deum. Y pensaron que se le había ido un poco la cabeza porque no parecía que estuviera en disposición de recordar el Te Deum. Y el hermano enfermero, en latín, le iba diciendo un versículo y otro, y el padre Arnaiz lo terminó de memoria, el Te Deum en latín. Y cuando lo terminó, le hizo señas al hermano, y cuando el hermano estuvo cerca, le cogió la mano, se la besó y le dijo, Dios se lo pague todo. Y aquel hermano enfermero contaría el resto de su vida a cuántos padres jesuitas yo he ayudado a morir, y el único que me ha hecho eso ha sido el padre Arnaiz. Le besó la mano, Dios se lo pague. Y entonces, viendo ya que se moría, algunos padres le empezaron a hablar del corazón de Jesús, y él dijo, sí, qué hermoso es, lo veré pronto, qué amable es, ay, cuando lo vea, me hartaré de mirarle, qué bueno es, cuánto nos quiere. Entonces empezaron a cantar los padres esa canción a la Virgen que él tanto había cantado en las misiones. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Él sonreía como un niño y pocas horas después, sin estertores ni señales de agonía ninguna, inclinó la cabeza y descansó para siempre en el corazón de Jesús, esperanza de los que en él mueren. Le llevaron cadáver a una sala de visitas y tuvieron que tenerle 3 días porque Málaga entera empezó a desfilar por allí. Y al día siguiente se tuvo un funeral, pero no para enterrarle, en la iglesia, y en el funeral, pues ¿quién predicó espontáneamente, sin papeles? El obispo, que era San Manuel González García. Y con eso abro yo el libro este. ¿Qué haces, Jesús mío?, decía llorando San Manuel González ante el cadáver del padre Arnaiz.
¿Qué haces, Jesús mío, con este pobre obispo de Málaga? ¿Le confías una diócesis a su cuidado y viendo que la mies es mucha y los operarios tan pocos, lo privas de un sacerdote y de las virtudes y condiciones del padre Arnaiz? ¿Qué va a ser de este pobre obispo? ¿Cómo quieres que lleve la carga que has impuesto sobre mis débiles hombros si me privas de los mejores operarios de esta viña? Yo quisiera depositar como homenaje a los pies del padre Arnaiz una flor tomada de los hechos de su vida, o más bien un ramillete, no de flores que a la tarde se marchitan, sino de flores cuyo perfume sube hasta el trono del corazón de Jesús, para que le diera por ellas el premio merecido. ¿Qué será?, me preguntaba él tras toda una noche pasada en el confesonario, desayunando conmigo. ¿Qué será, señor obispo, y qué sentiremos cuando vayamos al cielo y veamos que Jesucristo nos acaricia? Jesucristo mismo, señor obispo. ¿No conmueve a vuestra excelencia pensar que Jesús lo ha de acariciar? Yo espero, terminaba diciendo San Manuel González, que la Iglesia hablará algún día y dirá a los hombres cuáles han sido las virtudes del padre Arnaiz. Y la Iglesia ha hablado hace 4 días y nos ha dicho cuáles han sido sus virtudes. El padre Arnaiz, don Manuel González, en esa oración fúnebre, pues pasó una cosa, que se decidió en contra de los jesuitas que no querían, pero María Isabel, aquella principal seguidora de él, movió las cosas con el gobierno y con el provincial de los jesuitas para que los padres de Málaga consintieran y se le enterrara en la misma iglesia. Pero el pueblo todo de Málaga dijo, bueno, se le entierra en la iglesia, pero no de cualquier manera. Primero vamos a procesionar su cadáver por toda Málaga. Se cerró el comercio. Vinieron de todos los pueblos de Málaga y de media Andalucía. Y él había recuperado en Málaga la procesión del Corazón de Jesús que estaba perdida y la había llevado por las calles principales de la capital, apoteósica todos los años. Luego él, enfervorizado, echaba un sermón al final. Pues dijeron, por las mismas calles que él ha llevado al Corazón de Jesús, le llevamos a él. Pero su cadáver, antes de esa procesión, se le escapaba un poquito de sangre fresca, que era un fenómeno raro, por el labio. Y entonces el don Manuel González, predicando, dijo así: hijos míos, no sé si podré hablaros, pues la emoción de estos momentos nubla mi mente, entristece mi alma, y no deja que mi palabra pueda exponer todo lo que siento ante el cadáver de ese queridísimo amigo, colaborador insigne, de ese brazo poderoso para todas las obras de celo que se emprendían en la diócesis de Málaga, de ese varón santo que se llamó el padre Tiburcio Arnaiz. Aquel corazón deseaba moverse solo por Jesús y derramar su sangre por él. Quiso haber sido mártir. Y ya que esto último no pudo conseguirlo en vida, ahora parece como que ese corazón que no late ya despide de sí, por la causa de Cristo, las últimas gotas de roja sangre que salen por su boca, que tantas veces pronunció el nombre de Jesús. Hermanos de religión del padre Arnaiz que estáis aquí presentes, sed padres Arnaiz. Religiosos y sacerdotes que me escucháis, sed padres Arnaiz. Fieles todos que trabajáis en obras de celo, sed padres Arnaiz. Que el mundo no se ha de salvar con discursos ni combinaciones políticas, sino con santos y solo con santos. Señor, que la semilla que sembró a manos llenas no caiga en tierra pedregosa. Me da tanta pena ver que hay muchísima gente que no te conoce y que se va al infierno sin conocerte, porque no ha habido quien les haya dado a conocer a Jesús misericordioso.
Esta es la enseñanza del Padre Arnaiz, que nos dice, que nos espera, si amamos mucho al corazón de Jesús y si vivimos como Él nos enseña y si nos amamos entre nosotros, nos espera el cielo. Porque, dice el Padre Arnaiz en sus escritos, el padecer pasa, el mérito permanece. Dos son los negocios importantes: servir a Dios mientras vivimos y ser felices eternamente. En negocio tan serio como el de salvar el alma no se puede estar jugueteando. Los que han muerto en gracia de Dios ya pasaron los peligros de condenarse que siempre amenazan. Pronto nos juntaremos todos con los nuestros, a quienes dejamos para más seguramente tenerlos. Y sobre todo, lo que nos repite el Padre Arnaiz, y nos quedamos con esto como fruto de esta meditación: ganar cielo es lo único que importa en la vida. Así es que vamos a aprender de estos santos que nos animan tanto en el camino de la perfección. Aquí están los dos juntos, don Manuel González y el Padre Arnaiz. Vamos a aprender de ellos y ya verán cómo le toman mucha devoción a este hombre que lo único que quiere es que seamos como él, muy amigos del corazón de Jesús.